van a ser abordados, planteados, replanteados desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la teoría del Estado, de la teoría de la democracia, que es la que cultiva el profesor José Joaquín Jiménez Sánchez, que está aquí sentado a mi izquierda, y que estoy seguro que va a enriquecer los problemas planteados por Mario Lorca. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, gracias a ti y también a Juan Pablo por su invitación a participar en este acto. Como hemos visto, bueno, Mario ha incidido en los conceptos de ciudadanía y democracia, y yo voy de alguna manera a incidir también en ellos, aunque desde una perspectiva algo más concreta. O sea, fundamentalmente con la intención de clarificar cierto tipo de conceptos, porque yo creo que en esa clarificación nos facilitaría, si lográramos esa clarificación, nos facilitaría bastante acercarnos a la paz, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que se suceden los conflictos en las sociedades es porque no tenemos suficientemente claro cuáles son los conceptos con los que nos manejamos en esas sociedades. Para eso yo voy a hablar de ciudadanía, pero de ciudadanía en un sentido. Voy a reflexionar sobre el derecho a decidir, que es un derecho en el que últimamente se está hablando mucho en este país. El ciudadano tiene derecho a decidir, ¿y qué tenemos que entender por derecho a decidir cuando hablamos del derecho a decidir por parte de la ciudadanía? Y después me referiré también al concepto de democracia, que es desde donde se puede entender realmente el derecho a decidir. Bien, el derecho a decidir, en mi opinión, tenemos que entenderlo como un derecho que tenemos reconocido en la Constitución. Es decir, no tenemos un derecho a decidir fuera de la Constitución, sino que es el derecho a participar el que se nos reconoce en la Constitución y que se nos reconoce en tanto que somos miembros del soberano, es decir, en tanto que somos miembros del cuerpo político. Todas las libertades políticas que se nos reconocen en la Constitución, de alguna manera están en torno al reconocimiento a nuestro derecho a decidir en tanto que ciudadanos. El problema que se plantea es cuando alguien reivindica el derecho a decidir al margen del soberano. Esto es, no como ciudadano, sino al margen del ciudadano, al margen del soberano. Sobre esto habría dos posibilidades. Una de ellas es que alguien reivindicara el derecho a decidir en condiciones de opresión, es decir, en condiciones en las que no tuviera derechos y libertades individuales, o bien no hubiera derechos colectivos en los que se asegurara la cultura y lengua de un determinado pueblo. En nuestro caso, afortunadamente, no existe ese derecho a decidir, puesto que yo no creo que la democracia en la que estemos ahora, ¿está bien? No creo que la democracia en la que nosotros vivimos sea una democracia que se pueda considerar como una democracia insuficiente, una democracia opresiva. Es decir, me parece que es una democracia en la que existen derechos y libertades individuales, existen derechos colectivos, por lo tanto, no habría ningún derecho a decidir al margen del ciudadano, al margen del soberano. ¿Cuál es, entonces, en qué se puede asentar? Esta es la pregunta que a mí que me lleva o la cuestión que me lleva a preguntarme en qué se puede asentar un derecho a decidir cuando no hay condiciones de opresión y al margen del soberano. Es decir, un derecho a decidir por parte de una parte del pueblo español o por parte de un determinado conjunto de ciudadanos que quieren decidir sobre su futuro. ¿En qué se asentaría eso? Bueno, yo creo que eso se asienta en una mala comprensión de la democracia. Es decir, en entender la democracia basada fundamentalmente en un concepto de libertad completamente erróneo. Y en ese concepto de libertad, que entiende la libertad como hacer lo que uno quiera, es lo que le llevaría a poder defender una serie de sentimientos o apoyar ese vivir como uno quiera en una serie de sentimientos de identidad y pertenencia. El problema de apoyar toda una concepción de la democracia, es decir, todo el ejercicio en el que por medio del cual funciona la democracia, por medio de mayorías y minorías, asentarla en la idea de un sentimiento de pertenencia y de identidad, esto nos llevaría posiblemente a acercarnos en demasía al conflicto.
Recuerdo, bueno, lo he leído esta mañana, pero es muy significativo, por ejemplo, cuando el expresidente del gobierno, Felipe González, en una intervención que tuvo ayer, él dice que él quiere participar también en ese derecho a decidir, si acaso se convocara, por ejemplo, en Cataluña un referéndum, querría participar y dice, con la misma lógica que los independentistas, la misma, utiliza la misma, dice, yo quisiera participar en ese derecho a decidir, yo quisiera participar en ese referéndum, y no por la Constitución, sino por mi sentimiento de identidad y pertenencia. Claro, en el momento en que la vida política se mueve o puede acercarse al juego entre sentimientos, no hay manera de alcanzar ninguna paz. Es decir, la posibilidad de conflicto es inmediata. ¿Dónde está, por tanto, el error? El error viene de muy atrás, ya digo, es de pensar la democracia, de pensarla asentada en estas ideas de libertad, como vivir como se quiera, entendida como el vivir como se quiera, o la idea de que la mayoría puede establecer el fin y lo justo. Es decir, en el fondo, esa idea de libertad, esa idea o ese sentimiento de identidad y pertenencia en el que se quiere basar ese derecho a decidir, está conectada inmediatamente con una concepción mayoritaria de la democracia que dice que la mayoría es la que establece el fin y lo justo. Esto ya fue criticado por Aristóteles, este es el problema. Es decir, aquí el problema está muchas veces en que nos olvidamos de lo que ha sucedido en la historia. Cuando Aristóteles critica en la política la democracia ateniense, él da, entre otros argumentos que ahora no vienen al caso y que no nos afectarían, él se basa fundamentalmente en dos ideas, ¿no? Dice, en la democracia se entiende la libertad como hacer lo que cada uno quiere. Esto es un error. Y segundo error, en la democracia se basa en sostener que la mayoría puede llegar a establecer lo que es lo justo, lo cual significa otro error. Esos errores que arrancan desde Aristóteles, han pervivido en nuestra época. Uno de los autores recientes que han pensado sobre la democracia, Kelsen, en Esencia y Valor de la Democracia, él se da cuenta de los errores a los que puede conducir el principio de las mayorías. Por eso, aunque él no sabe salir teóricamente de los errores en los que se asienta la identificación entre democracia y principio de las mayorías, él reclama dos ideas que de alguna manera frenaran el ejercicio de las mayorías, el ejercicio del poder por parte de las mayorías. Él se asienta en dos ideas. La primera, en que esas mismas mayorías deberían reconocer unos derechos públicos subjetivos, de manera que sirvieran para frenar a la propia mayoría. Y en segundo lugar, habla de que las mayorías deberían actuar por medio de una serie de mayorías cualificadas. El problema en los frenos que establece Kelsen, y este es un problema que ha permanecido en el siglo XX, el problema de esos frenos de los que habla Kelsen es que son frenos que dependen de la propia voluntad mayoritaria, con lo cual, si el límite depende de aquel a quien se va a limitar, indudablemente no es un límite, siempre podrá ser levantado por la propia mayoría que quiere limitarse a sí misma. Es decir, tendríamos que encontrar algunos límites que no dependieran de aquel que se quiere limitar. Kelsen da una idea, él aporta una cierta idea cuando él habla en la polémica con Carl Schmitt sobre el control de constitucionalidad, sobre quién debe ser el guardián de la Constitución, y él habla por primera vez de un tribunal constitucional en el que él dice que su justificación alude a algo distinto al principio de las mayorías, y dice él, ese tribunal constitucional estaría justificado por la ética de la profesión. No dice más, pero él abre ahí un campo. Lo que pasa es que no tiene instrumentos teóricos suficientes como para llegar realmente a abrir definitivamente un nuevo campo que entendiera la democracia no al modo de una democracia mayoritaria. El problema en Kelsen es que, además de estas insuficiencias teóricas en relación con el principio de las mayorías, plantea también otro problema en torno a los límites naturales de cualquier Estado. Y él habla de que todo Estado tiene dos límites
que son la comunidad de lengua y la cultura. Claro, desde este punto de vista, las propuestas de Kelsen no nos servirían en absoluto para solucionar los problemas con los que nosotros nos enfrentamos hoy día. Sin embargo, y voy a hablar de un par de autores, aunque muy brevemente, yo creo que hay ciertas propuestas que nos podrían servir para entender el principio democrático de una manera diferente. El principio democrático deberíamos entenderlo no como un principio de las mayorías, no como un mero recuento de votos, sino como aquel principio que es el que aseguraría las condiciones de legitimidad que conformarían o que servirían para conformar una voluntad política racional. Este es el elemento central de una democracia, y en función de ese principio democrático y de las condiciones de legitimidad en las que se asentaría la institucionalización de una voluntad general, ahí es donde se podría empezar a entender, o con posterioridad a esa institucionalización de una voluntad general, es como podría empezar a entenderse el funcionamiento de un principio de las mayorías. Es decir, el principio de las mayorías nosotros normalmente lo entendemos o lo identificamos con democracia. El principio de las mayorías habrá que entenderlo desde un punto de vista racional, habría que entenderlo no como la democracia, sino como un principio instrumental respecto de la democracia. Rousseau, en el contrato social, habla del principio de las mayorías y habla de la voluntad general. Y es genial que Rousseau, en 1660 y tantos, 62 me parece que era, cuando publica el contrato social o cuando escribe el contrato social, él dice, en un determinado momento, dice, el principio de las mayorías es una secuela del contrato social. Luego, por tanto, el principio de las mayorías no es el contrato social, es una secuela, es un elemento instrumental con respecto a lo que es realmente la democracia, que es la institucionalización del contrato social, la institucionalización de la voluntad general. Pero Rousseau dice más. Rousseau, en el contrato social, se plantea la cuestión central, que es la siguiente. Él se plantea, o se pregunta, por el acto por el que un pueblo es un pueblo. La pregunta me parece retórica, pero no es retórica. Es decir, la pregunta, si se entiende bien, la pregunta que se hace Rousseau, se puede empezar a entender o se puede empezar a pensar en que hay solución para algunos de los problemas con los que nosotros nos enfrentamos hoy. Cuando Rousseau se pregunta por el acto por el que un pueblo es un pueblo, cuando él habla en primer lugar de un pueblo, está hablando de un pueblo como un ser natural. Es decir, el pueblo que tiene límites naturales de los que hablaba Kelsen, una comunidad de lengua y cultura. Y cuando él dice el acto por el que un pueblo es un pueblo, ya no está hablando del mismo pueblo, sino que está hablando de un pueblo como ser moral, es decir, como un cuerpo político. Y en ese sentido es radicalmente distinto del ser natural. Esto es lo que no se dio cuenta Kelsen. Por eso nosotros podemos pensar en un cuerpo político, que es ser moral, que es un ser de razón, en el que puedan convivir diferentes pueblos con diferentes lenguas. Si no, no sería factible. Es decir, si nosotros pensamos el Estado como el que corresponde a un ser natural, nunca podremos solucionar el problema de los sentimientos. Solamente es posible solucionar el problema de los sentimientos, de los diferentes sentimientos, de los enfrentamientos entre distintos sentimientos, si pensamos el Estado no como un ser natural, sino como un ser de razón. Desde ese punto de vista es posible solucionar ese problema. Rousseau lo había pensado, pero también lo había pensado con anterioridad el propio Montesquieu. Rousseau, cuando habla de Roma, él fundamenta el nacimiento de Roma y dice Roma nace como ser moral, como ser de razón, asentándose sobre diferentes tribus. Él habla de los tribus de los albaneses, de los sabinos y de los extranjeros, en fin, una serie de tribus. Y es capaz de ver cómo en Roma son capaces de institucionalizar un ser moral. Bueno, esa institucionalización en el pacto social, que es lo que importa, de una voluntad general, que nosotros le podríamos llamar soberano, le podríamos llamar pueblo, nosotros el pueblo decidimos, o nosotros el pueblo da igual el calificativo, español o el que sea. Es decir, nosotros el pueblo, no como ser natural, sino como ser moral, como ser razón, como cuerpo político, nosotros el pueblo decidimos. Esa institucionalización de la voluntad general
tiene que estar justificada. Y esto es lo que muestra, es decir, el interior realmente, es decir, cómo está estructurada la democracia, cómo justifica, en la justificación de la institucionalización del soberano, de la voluntad general. ¿Cómo lo justifica Rousseau, ese soberano, esa voluntad general? Y con esto ya voy terminando. Él lo justifica de la siguiente manera. Dice, nosotros enajenamos todas nuestras libertades, toda nuestra fuerza, todas nuestras posesiones, y las enajenamos en la voluntad general, pero él establece varias condiciones. Es decir, son las condiciones de legitimidad que serían las que justificarían precisamente ese soberano. Y dice, yo enajeno la capacidad de mandarme a mí mismo, pero para recuperarla por completo en la voluntad general. Ahora ya no como un ser natural, sino como ciudadano. Es decir, ahí es cuando yo tengo derecho a decidir. ¿Por qué? En tanto que miembro de la voluntad general, en tanto que miembro del soberano, ahí tengo yo el derecho a decidir. Segundo, renuncio a mi libertad natural, pero la recupero por completo ¿cómo? Como libertad civil, es decir, una libertad jurídica, una libertad de la que luego, por ejemplo, Habermas hablará como autonomía pública y autonomía privada. Y tercero, hablo de voluntad general, y voluntad general quiere decir, según él, que todas las voces sean tenidas en cuenta, es decir, que no haya exclusión formal de nadie. Solo así se justificaría la voluntad general, solo así se justificaría que el soberano fuese el pueblo. Es decir, en tanto que se ha instituido un ser de razón dentro del que se empieza a ejercer o se puede ejercer los derechos de ciudadanía, que son precisamente el derecho a decidir. Es decir, solo entendiendo así el derecho a decidir, evitaremos los problemas con los que nos podemos enfrentar en este país. Entendiéndolo de otra manera, al margen del soberano, no hay justificación racional para ese derecho a decidir. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de racionalidad. No hay justificación racional para ese derecho a decidir y es una mala comprensión de la democracia. Debemos entender bien cuáles son los conceptos, cuál es el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía solo se puede entender dentro del Estado, y el concepto de democracia, que no podemos confundir con el simple ejercicio del principio de las mayorías. El principio de las mayorías es un principio instrumental con respecto al principio de democracia, es decir, a las condiciones de legitimidad que justifican y nos aseguran lo que es una construcción racional que no es otra sino la democracia constitucional que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país. Gracias. Gracias.